tengáis hijos, hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis primos y primos que tengáis suegra. Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca. Cometieron 2 ladrones a eso de las 8:30. Padres que tengáis hijos. Cantares de ciego, coplas de cordel. De pueblo en pueblo, muchos de ellos rememoraban extraños crímenes, horrendas historias, sucesos que se acaban convirtiendo prácticamente en un mito moderno. El tío Garrampa de Albacete, el hombre del Unto del Bierzo, el compraniños de Lérida, el insundiero de Aragón o el cortasebos de Extremadura. Todos ellos firmes candidatos a una figura casi demoníaca, una figura que permanece inerte en lo más ancestral de nuestra historia negra. Una historia por la que nos habéis preguntado en milenio3@cadenaser.com. Una historia que nos habla de hechos reales, absolutamente contundentes, de las andanzas de algunos personajes conocidos como los sacamantecas. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Ya lo habéis comprobado, este es Milenio 3. Termina Carrusel, se apagan las luces y aquí estamos Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez, y nuestro lugarteniente, don Javier Rodríguez, a los mandos técnicos. Menudos nombres, ¿verdad? Tío Garrampa, hombre del Unto, tío Saín, el Sayiner. Hemos recibido, parece mentira, un montón de mails hablándonos de la verdad, del mito, de la historia, de qué hay de cierto y qué hay de leyenda urbana, como diría Katia Rocha, en torno a estos personajes que quizá el inconsciente colectivo los recuerda como harapientos, siempre con un saco. El mito del hombre del saco, que hoy descubriremos que es real, y el mito del sacamantecas, que también descubriremos que es real, se entremezclan, se juntan. Los chupasangres, los escondeniños, el carro del tío difunto. España entera, y vamos a hacer un auténtico análisis antropológico e investigativo, está llena de la presencia de la sombra de estos individuos. Y nos queremos preguntar, y hemos querido indagar, para mostraros, cuáles fueron los que realmente fundaron esta historia. Cómo se llamaban, dónde vivían, qué es lo que hacían, cuáles fueron sus horrendos crímenes. Hacia las 8 de la mañana de un 11 de mayo de 1881, en el polvorín viejo de la ciudad de Vitoria, se ponía fin a un personaje de leyenda. El garrote vil giró varias veces esas tuercas oxidadas y se desmembró la cabeza de Juan Díaz de Garallo. Tenía 60 años. Entre 1870 y 1879 mató a 6 mujeres y las evisceró. De ahí nace, de ese personaje en concreto, la historia de los sacamantecas. Y es que el campo Alavés se convirtió en lugar donde campaban las leyendas. Como no se le atrapaba, poco a poco iban adquiriéndose propiedades casi imposibles para un ser humano. ¿Quién era el sacamantecas? Se veían cuerpos de algunas jóvenes abiertas en canal, les habían quitado el unto, las grasas. Se empezaba a especular con que alguien las estaba vendiendo a boticarios de pocos escrúpulos, a enfermos de tisis y tuberculosis. Se creía ya en aquella época, hablamos de 1870, se creía que esas grasas, si eran de personas jóvenes, y estamos hablando de nuestro país, de España y de no hace mucho tiempo, curaban algunas enfermedades muy dolorosas. Y también se establecía un conflicto. Eran al parecer la gente acaudalada la que pagaba a esos siniestros personajes para encomendarles ese sucio trabajo: matar, sacar el unto y así poder curar. La historia de la afición desmedida, grotesca y un tanto macabra
hacia el sebo de los niños no es nueva. Esto sí que no es nuevo. Si nos remontamos ni más ni menos que a obras inmortales de la literatura, como es la Celestina, veremos que en algunos pasajes Parmeno habla del mantillo del niño. El mantillo del niño, que aparece en varios recetarios brujeriles, era precisamente eso, la parte epitelial, la tela, el tejido que cubría algunas zonas del estómago. Esas mantecas, vamos a llamarlo así, se metían en sacos, y estos personajes, según cuenta la leyenda, los llevaban y transportaban en carromatos o a pie entre las montañas. ¿Os acordáis de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo? Le dedicamos un programa hace no mucho tiempo con los presidentes del Archivo Histórico de Galicia, con los documentos en la mano, un hombre procesado como hombre lobo en 1858. Qué curioso, nos olvidamos de un dato. Manuel Blanco Romasanta, que decía sufrir licantropía, fue atrapado con un extraño botín. Un saco lleno de saín, lleno de grasa, de alguien que nunca fue identificado. Día de Garayo, Alavés, pueblo de Eguílaz, fue matando a sus víctimas y los especialistas policiales hablan del primer asesino en serie español. Parece ser, 2 de ellas quedaron heridas, pudieron escapar, que era un hombre de rasgos brutales. Aquí en la mesa del estudio 1, aquí mismo, tengo una de sus imágenes. La ficha policial que le hicieron, un hombre de nariz aguileña, de frente despejada. Decían en la época, estaban de moda las tesis de César el Hombroso, uno de los padres de lo que hoy tan en boga está, la investigación forense. Decía que él creía, hombre, esto ha quedado ya muy atrás, pero que él creía que estos hombres de nariz aguileña, daltónicos y zurdos, eran el ejemplo de asesino en serie. Y se mantuvo en los juzgados de Vitoria. Este caso dio la vuelta al mundo. Juan Díaz de Garayo decían que aparecía como un fantasma, de la nada, con grandes manos, dispuesto a estrangular, a beber la sangre y a arrancar las mantecas. Este hombre, como decimos, fue agarrotado, así se puso fin a su vida. Pero otros muchos, desgraciadamente, siguieron el ejemplo. Hemos hablado con nuestro asesor policial particular, ni más ni menos, y es un lujo, el fundador de la Policía Científica Española, don Salvador Ortega Mayén. Él, en su libro Psicópatas y Criminales, empezaba con esta historia, ¿cómo no? Día de Garayo, el sacamantecas, el hombre que dio lugar a un mito, el hombre que hizo que en todo el norte de España, durante décadas, a los niños se les asustase con aquella frase de que viene el sacamantecas. Con el tiempo nos dimos cuenta de que ya la bruma de la realidad de los datos había desaparecido. Todos pensaban que era un cuento infantil. Ni mucho menos. Salvador Ortega Mayén nos habla de Día de Garayo. Es una figura con mucho carisma, en un momento social muy importante, donde la España oculta naturalmente estaba a flor de piel. O sea que es un hombre que se caracterizó naturalmente cuando se detuvo por sus muertes hacia mujeres, que llegó a ventrar, que las mató de una forma muy distinta como se mataban en aquella época, y creó alrededor de él pues una aureola de misterio, una aureola de algo satánico, algo diabólico, y naturalmente pues este hombre tuvo la suficiente fuerza para que se creara un mito alrededor de esa figura. Entonces, luego después, además, era una época donde comúnmente ya no era la primera vez que se habían descubierto asesinos que se dedicaban a matar niños y a matar mujeres para extraerles vísceras y para quitarles sus partes grasas, y con ellos hacían pues una especie de potingues para curar enfermedades, contra la vejez, contra los dolores, en fin, era la medicina del momento, la medicina oculta, pero naturalmente a base de crímenes con humanos, y el sacamantecas fue una figura muy importante en aquella época. Salvador lo dice muy bien, la medicina oculta de esa España oculta, negra, ancestral, que en el fondo es la nuestra, y que, como decía antes, no está tan lejos. Antes, a los sacamantecas, su final se acababa con ellos con el cadalso, con el garrote vil, con aquel capuchón negro y aquella especie de collarín de hierro. Hoy quizá la información sea la única forma de terminar con los modernos sacamantecas, luego hablaremos de ellos. Día de Garayo, el diablo humano. Él decía en el juicio que una noche, cuando estaba durmiendo, alguien le vino a ver, una visita distinta, una sombra negra. Día de Garayo dijo que a su propia alcoba, a un camastro dentro de una chabola mísera,
vino ni más ni menos que el diablo. Y a partir de ese día, ese labrador, sin oficio fijo, titiritero de la nada, caminante ausente por aquellos caminos de Álava, se convirtió en una bestia humana, que solo pretendía atacar, no ser descubierto, y traficar por unas monedas con esa manteca. Al final, Ramón Apraiz, un prestigioso médico alavés, junto con 11 colegas, declaran que no había enajenación mental en él, que era perfectamente consciente de lo que hacía. El juicio, las portadas del Pensamiento alavés, el periódico de la región, alcanzaron fama mundial en aquella época. Al final, Garrote vil. Sin embargo, como decimos, su sombra se iba a extender. Hubo varios antropólogos europeos de Bélgica y Suiza que llegaron hasta Vitoria para observar el cráneo de aquel hombre. Un cráneo desproporcionado, brutal, así como otros miembros, incluso los sexuales de este personaje. Un hombre desproporcionado, grotesco. Muchos pensaban, y lo publicaron, que ya había una especie de eslabón perdido. Por increíble que parezca, las paredes entre el mito y la realidad a veces son muy delgadas. Un buen amigo, un buen colega, Jesús Callejo, autor de muchos libros, La España extraña, El bestiario mágico, y uno muy especial para este tema, Los dueños de los sueños, ha querido participar en Milenio 3 y hablarnos de esas diferencias, dónde acaba lo real y empieza el mito. Él, que es un auténtico experto en antropología de los asustaniños. Le escuchamos. Cumplían varios papeles. Primero hay un papel histórico evidente, son figuras reales. Lo que pasa es que también hay un papel antropológico y un papel de conveniencia. Quiere decir que en aquellos lugares donde no había una presencia real de uno de estos sacamantecas, de estos hombres del unto, que en el fondo eran asesinos, verdaderos asesinos en serie, los psico-killers de ahora eran los sacamantecas de entonces, se buscaban esos ogros o sacamantecas de conveniencia para asustar a los niños, de ahí que formen parte indisoluble, ¿no?, dentro de ese acervo cultural antropológico español de los asustaniños, pero sin olvidar que los sacamantecas sí tienen un sustrato histórico, un sustrato pavoroso, con procesos inquisitoriales y procesos judiciales realmente tremendos, donde lo que había de trasfondo eran auténticos asesinatos, infanticidios de niños para extraerle las grasas, las mantecas. En 1920 cada vez avanzamos más en el siglo, nos parece increíble. Y en Milenio 3, por cierto, siempre esa dirección, milenio3@cadenaser.com, para cualquier petición, como muchas que eran de este tema, y como veis estamos respondiendo, estamos abiertos a cualquier sugerencia vuestra. En Milenio 3, como decía, aprendemos a que a veces la ficción se convierte en pura realidad. En 1920, en las obras del ferrocarril entre Pamplona y Tafalla, se extiende el rumor de que las modernas maquinarias necesitaban una grasa más densa. Y como si fuera, decíamos antes, una leyenda urbana, entre esos pueblos navarros empieza a pensarse que esa grasa era de niños. Incluso los periódicos de la época hablan de los niños desaparecidos en la cercana alquería de Barasoain. Hubo disturbios públicos, hubo miedo y ataques y apaleamientos de mendigos considerados sacamantecas. La sombra de este hombre ajusticiado en Vitoria era demasiado larga, como decimos. Julio Caro Baroja, ni más ni menos, se interesó por estos hechos. Y hemos descubierto que venían de mucho más atrás. La revolución industrial trajo nuevos mitos. El sacamantecas ya no era un pobre diablo en un carro que vendía esa grasa, sino que las locomotoras, los maquinarios, los trenes que tanto impresionaban a la gente del campo, fueron tildados también un poco de diabólicos. Y se empezó a hablar de niños secuestrados en arrabales, sobre todo en Cataluña, que eran utilizados para engrasar esas piezas. Por supuesto un mito, pero que escondía o intentaba justificar los reales crímenes ocurridos con niños en algunos lugares de Cataluña. Para eso hablamos con el mayor experto en la Cataluña mágica, Sebastián Darbó, que hizo un estudio fabuloso sobre el tema, y nos habló de dónde surge este mito. 1848, primer tren en España, Barcelona-Mataró, pura historia. Y en ese lugar, y con esas gentes, la sombra, como decimos, del sacamantecas. No solamente era rumor, sino que fue cierto. Esto motivó
la rebelión de las madres de la Barceloneta, que es un barrio marítimo, que se rebelaron las madres contra el tren y atacaron a la locomotora con palos y piedras cuando la locomotora era de hierro, ¿no? Entonces, el motivo de la rebelión es que los hijos desaparecieron. Desaparecieron porque los sacamantecas les quitaban el sigí, o sea, la grasa, en catalán en sigí, de aquí viene lo de sigineros, les quitaban la grasa para los cojinetes. Vamos a ver, las revoluciones de una rueda de carro, que era 20 por hora, evidentemente no necesitaba tener una grasa tan densa como la del ferrocarril, que iba a 60, ¿no? Entonces, no había entonces grasa sintética como ahora hay, y entre las vampiras de la época, una de ellas, de Enriqueta Martí, que tú has hablado de ella algunas veces, pues se cargaban a los niños y les sacaban la grasa para esos aparatos industriales, que no solamente fue el tren fue el primero, pero luego fue también la industria textil. Y yo llegué a entrevistar para Televisión Española a una víctima, una señora ya muy mayor, de las que las atacaron y las metieron en el saco y les iban a sacar la manteca. Un tema terrorífico hoy, pura antropología, pura criminología, y cuando nuestro compañero y colega Javi Rodríguez nos pone esta música, quiere decir que está ya aquí Carmen Porter para contarnos que hay muchas cosas de madrugada de 3 a 4, ¿verdad, Carmen? Buenas noches, Iker. Pues sí, hay muchísimas cosas. Esta madrugada viajaremos de la mano de Manuel Delgado, que hace unas horas acaba de llegar de un país lleno de misterios y leyendas. Visitaremos los castillos de Glamis y de Edimburgo. Nuestro compañero nos contará qué hay de cierto sobre las historias de fantasmas que pasan de generación en generación, e incluso nos hablará de unas extrañas fotografías que ha conseguido. Ajá. Además, sí, que nuestras secciones habituales, las ya famosas leyendas urbanas de Katia Rocha, que hoy nos habla de un niño crucificado, nada más y nada menos. La historia perdida de Nacho Ares, las conspiraciones de Santiago Camacho, el informativo, y como ves, sí que era una madrugada muy completita. Muy completa, Carmen, de 3 a 4, el domingo, la segunda cita que os propone la cadena SER. ¿Quién si no? Tengo en mis manos, como es normal en nosotros, un sinfín de documentos. Uno de ellos dice, y es un legajo antiguo, relato del horroroso crimen y descuartizamiento de una niña en Urdes de Plasencia. El criminal fue José de la Iglesia, que mató a Francisca, una muchacha de 12 años, con la idea de arrancar las mantecas y salvar de la tisis a su hermana. Después, a lo largo de la historia, muchos más casos. Por ejemplo, relato del doble asesinato y descuartizamiento de 2 niños, de 7 y 9 años, en Béjar, provincia de Salamanca, por parte de 2 tristemente célebres sacamantecas, Juan y Luisa Carricedo. El objetivo, extraer tejido epitelial para sanar la enfermedad de un rico ganadero. ¿Cómo es posible que esto ocurriese y no hace tanto tiempo? Salvador Ortega Mayén, lo repetimos, fundador de la Policía Científica Española, y que fuera tantos años jefe del grupo de homicidios de Barcelona y Sevilla, nos habla de que, husmeando entre los archivos, nos encontramos recetarios realmente insólitos, macabros, documentos que nos hablan de la normalidad en la compraventa, hasta los años 30, hasta antes de la guerra, de este tipo de productos humanos. Existieron realmente, y además era muy normal el vender esos ungüentos. Digo normal siempre entre comillas, claro está, porque era una costumbre el adquirir naturalmente y de forma ilegal ungüentos y grasas y bebedizos especiales que se hacían a base pues de cocinar pues vísceras de niños desaparecidos asesinados por ellos. No sabemos por qué de esa trágica fascinación por el sebo humano por parte de algunos españoles, pero lo cierto es que incluso Cristóbal de Molina, párroco de Cuzco y escriba que participó en los archivos de Indias entre 1555 y 1585, hablaba de cómo en las cercanías de su población de Cuzco, los indígenas de la zona tenían mucho miedo a compartir la vida con cualquier español, aunque fuese con una cruz y fuese de misionero. El temor, y lo escribe Molina en 1574, es que, de alguna forma, se había rumoreado de que los españoles iban siempre a por un objetivo, la grasa humana. Algo truculento, duro, nos lo habéis pedido y lo hacemos con todos los documentos. Sebastián Darbó, auténtico investigador de la Cataluña profunda, quizá el lugar de España donde más sucesos de este tipo ha habido. Un día, os lo prometo, no nos va a dar tiempo, es imposible, hablaremos de Enriqueta Martí, muerta en la prisión de Barcelona, en la cárcel de mujeres de la calle Amalia,
después de matar a 9 niños, chuparles la sangre y vender parte de ese cargamento. Sebastián Darbó nos habla de una cosa dramática terrible, el reciclaje humano que hasta bien entrado a los años 30 se provocaba en Barcelona. La persona era totalmente reciclada. O sea, cuando mataban a un niño, en la sangre, que era para una transfusión de sangre, porque tú sabes que no existía penicilina, entonces cualquier enfermedad de sanguínea, cualquier infección, lo curaban con sangrías. Entonces eso por una parte le sacaban la sangre, por otra le sacaban la manteca para los aparatos, para la revolución industrial, para las máquinas. Por otra les quitaban el pelo, para hacer incluso pelucas, porque en el siglo XIX se utilizaban pelucas, incluso para abrigos. Además, los huesos eran machacados y con el tuétano de los huesos hacían el pegamento, que todavía hoy las casas de pegamento utilizan el tuétano de los huesos de los animales, que es muy pegajoso. Y incluso les quitaban las muelas, la dentadura, que también lo utilizaban los dentistas. En fin, el reciclaje humano era bestial y que era total. El reciclaje humano era total, nos decía Sebastián Darbó. Y la verdad es que sí, si acudimos a juicios, a documentos, a legajos, nos damos cuenta de que efectivamente. A veces incluso hablábamos de ese condimento social. Con esta mujer, a la que un día dedicaremos un programa entero, una figura criminal de primer orden. Yo personalmente pude investigar en su vida y fue fascinante. Enriqueta Martí Ripollés, la vampira de Barcelona. Hubo revueltas en las calles, lo informaba La Vanguardia, en la época, 1912, avalanchas hacia la gente que estaba dentro de la cárcel. Querían ajusticiar como fuese a esa mujer, porque las desapariciones y los ladrones de niños eran algo corriente. Eran una auténtica banda que mató a un montón de infantes. En su habitación se encontraron tubos de sangre coagulada y recetarios increíbles, ancestrales. La brujería en su sentido más profundo, intentando sobrevivir en pleno siglo XX. En procesos como ese, el de Enriqueta Martí, o de tantos otros sacamantecas españoles, aparecieron personajes ilustres, gente de posibles, listas de personas importantes en la sociedad, que eran los primeros en adquirir aquellos tétricos productos. Uno de ellos, lo dice Sebastián Darbó, era Joan Amades, un importante folclorista catalán. Un nombre muy famoso era Joan Amades, el famoso folclorista catalán, que estuvo también procesado porque compraba esos huesos o esa pegatina o esos tuétanos, porque él lo utilizaba, según decían en la acusación, en el juicio, porque estuvo en el juicio, lo utilizaba para encuadernar sus libros, porque entonces la encuadernación se efectuaba manualmente, artesanalmente, y esa gente existió y forma parte de nuestra memoria negra. La memoria negra, que todos tenemos ahí y que aparece que informar sobre ella es la única forma a veces de defendernos de sus influjos. Decían algunos sabios que conocer a los demonios es la mejor forma de vencerlos. Pero no solo en Cataluña existen estos personajes sobre los que ya hemos empezado una investigación periodística en vivo. No, la capital, Madrid, desde donde estamos, desde donde hablamos, y además muy cerquita de aquí, en el antiguo Matadero de Madrid, también ocurrían cosas de este tipo. Ese nexo que nos une con la sangre como elemento vivificador. Hubo un reportaje sensacional de una revista no menos sensacional, Estampa, compuesta por decenas de reporteros que recorrían el mundo, y uno de ellos dio en la diana de un tema tabú, un tema oculto: los bebedores de sangre. Imaginemos la escena, por favor. Mujeres blancas, enlutadas, que con pucheros y con tinajas acudían a un ritual que se mantenía siempre en secreto, que hasta 1935 se practicó. Bebedores de sangre. Decían ellos que por prescripción médica, aunque lo dudamos. Escuchamos al que mejor investigó esa historia, el investigador zaragozano Ángel Briongos. Esperaban el turno, elegían al toro y cuando se les clavaba, se les hundía el cuchillo en el pecho, eran toros especialmente, digamos, seleccionados para el tema de beber sangre, porque había otra parte, otra zona en la que se mataban y no pasaban por el tamiz de tener que coger la sangre para beber, ¿no? Entonces ellos se acercaban rápidamente, llenos de enormes latas, de pucheros, de cafeteras, de cualquier instrumento que pudieran coger la sangre. Y había gente que en ese momento se la bebía, imagínate el líquido
líquido espeso, rojo, humeante en aquel momento que parece que tiene que rasgar entrando en el organismo, ¿no? Y cálido, con la sensación de asco, pues bueno, algunos apuraban el vaso al máximo a tenor de que no podían tragar más, pero lo tenían que apurar, y otros lo llevaban rápidamente, corriendo incluso a unas personas que en este caso pues no se atrevían a dar la cara, no se atrevían a salir a la calle a beber eso, ¿no? Tras el reportaje de la revista Estampa, tras el artículo firmado por 2 de sus reporteros, los médicos de Madrid pusieron veto a aquella práctica que en el fondo era un coletazo de esa España ancestral, que cree en lo sobrenatural, en el poder vampírico casi de la sangre. Dicen que hoy ya no hay sacamantecas. Jesús Callejo, que ha querido estar en los micrófonos de Milenio 3, y le agradecemos de verdad su disposición, ha tratado a veces el tema de los modernos sacamantecas. Las formas cambian. Parece que el misterio, la maldad, el móvil económico sigue siendo el mismo. Es un folclore en formación, va variando con el tiempo. De hecho, ahora mismo también se podría hablar de sacamantecas, de hombres del saco, de hombres del unto, como de distintas maneras se les ha ido llamando, según las zonas, según las épocas. Ahora fíjate que en determinadas zonas latinoamericanas se les llaman los sacaojos, o son los traficantes de órganos. En el fondo es el mismo mito pavoroso, pero con distintos nombres, con las mismas circunstancias. Es aprovecharse de los niños, muchas veces niños indigentes, para extraerles alguno de los órganos. Antes era la grasa, ahora pueden ser los ojos, ahora puede ser un hígado o un bazo, pero en el fondo estamos hablando de esos asesinos que perpetran estos crímenes siempre con un interés económico. Recordáis seguro muchos ese especial que con Manolo Molés, con forenses, hacíamos sobre José Tomás Reina Rincón, uno de esos casos de los que ya la prensa general se ha olvidado y que parece que era la última víctima, por lo menos en España, de ese sobrecogedor tráfico de órganos que hay por el mundo. ¿Serían quizá los modernos sacamantecas? ¿Quién sabe? Parte de mito, parte de leyenda. Un día os hablaremos de otra figura, como decíamos, absolutamente arquetípica, el hombre del saco. El hombre del saco no es ningún mito para niños. Se llamaba Francisco Leona, vivía en Gádor, Almería, y se apoderó del cuerpo y el alma de un niño de 7 años, Bernardo González Parra, y lo fue paseando por el paraje lunar de Almería, a cuestas, con el macabro objetivo que un día contaremos. Esa es la historia del hombre del saco, la historia de muchos espectros reales de carne y hueso, a los que durante mucho tiempo los ciegos, en sus coplas, recordaron. Nos escuchamos de 3 a 4. Gracias, Milenio 3. Padres los que tengáis hijos, hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis primos y primos que tengáis suegra. Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca cometieron 2 ladrones a eso de las 8:30. Padres que tengáis hijos.